Saludos. Titulamos este vídeo Tierra plana, mejor cóncava. TP, que significa tierra plana, MC, que significa mejor cóncava, número 6. Este es el número 6 de esta serie que empieza por la interrogación de tierra plana. Entonces, lo desarrollamos previamente esta introducción en una serie de puntos. Punto 1. Punto 1 es que nosotros nos consideramos solidarios con los buscadores terraplanistas, nos consideramos solidarios con ellos, pero queremos motivar a la investigación del modelo cóncavo, que es el que nosotros estamos intentando fomentar y difundir. Punto 2. Recordamos que estamos compartiendo la interpretación y la explicación que da el modelo cóncavo-convexo, que es nuestra teoría, no nuestra, sino de la conciencia. Es decir, estamos compartiendo la interpretación, explicación que da este modelo de los fenómenos básicos relevantes que se producen en la Tierra. No de todos, sino de los básicos y relevantes. Y también podemos decir constantes. Entonces, punto 3 es que estamos dando un bosquejo general. Un bosquejo general que ya hemos expresado en este bosquejo la forma, una forma coherente, la forma de la Tierra en este modelo. También el fenómeno del horizonte ascendente y también el movimiento del Sol, tanto a nivel de día, movimiento diario, como movimiento anual, o también, dijéramos así, el analema. Entonces, en este vídeo en concreto vamos a interpretar uno de estos fenómenos que consideramos relevantes y constantes, que es el fenómeno de hundimiento de barcos y edificios en la lejanía. Hundimiento, sobre todo, en este caso, por la parte inferior. Dijéramos, tenemos que recordar, punto 5, que en vídeos anteriores hemos analizado la misteriosa fenomenología que se produce en la visión de la lejanía del horizonte. Entonces ahí se producen una serie de fenómenos que en otros vídeos en nuestro canal los pueden encontrar. Hemos analizado la perspectiva, la refracción, la reflexión, espejismos, tanto espejismo superior, espejismo inferior, el fenómeno del fata morgana, que es un tipo de espejismo, el llamado efecto lupa, y también el hundimiento tras la curvatura. Y ahora precisamente en relación con este movimiento, con este hundimiento tras la presunta curvatura, es lo que realizamos este vídeo. Entonces, en este vídeo nosotros damos un marco teórico general para interpretar precisamente ese acortamiento y esa desaparición de la parte inferior que se produce en los barcos cuando se van alejando en la lejanía del horizonte, y también esa visión lejana en el horizonte de edificios que en la parte inferior se ve cortada, para dar la explicación que da nuestra teoría de ese fenómeno. Por tanto, tenemos en primer lugar que decir en qué consiste desde esta visión cóncava convexa el horizonte, la visión del horizonte. Entonces, nosotros decimos, el horizonte es la confluencia visual del esferoide convexo, el esferoide convexo cielo, y el esferoide cóncavo suelo, la confluencia visual de estos dos esferoides también con el eje central, es decir, esta confluencia de estos tres aspectos. El eje central ya decimos que es el eje creativo, o también a efectos prácticos podemos decirle también el muro de Bloch, o le podemos decir el éter pus, o el centro del electromagnetismo. Entonces, la confluencia de estos tres aspectos es lo que da lugar a esa visión del esferoide. Y recordamos que precisamente el aspecto imperceptible, que es el éter pus, o dijéramos así, el centro, el tercer eje, pues es el que crea, el tercer eje central es el que crea el esferoide cóncavo suelo y el cielo, el esferoide convexo cielo y el esferoide cóncavo suelo. Este punto central, este muro de Bloch, o estas manos invisibles del creador, si le queremos decir de esta manera, son las que crean y sostienen ambos esferoides, y lo realiza, podemos decir, mediante una tensión electromagnética, emitiendo de sí y separando de sí. Esto es
dijéramos así, bastante explicativo y bastante comprensivo. Entonces tenemos que recordar varios puntos. Primer punto es que la luz se curva hacia arriba. En la Tierra cóncava convexa, la luz se curva hacia arriba. Y no solo la luz, se curva todo, el espacio-tiempo, el agua también, como totalidad, como parcialidad, no, como parcialidad siempre son planos. Estos son planos de equilibrios perceptibles. Por eso nosotros decimos que la Tierra plana tiene razón que experimentalmente todo se percibe plano. Pero dijéramos así, en aspectos parciales, como totalidad tiene que curvarse, porque se curva todo. Entonces también tenemos que recordar, lo hemos expuesto en vídeo anterior, que dicen los terraplanistas también que en la lejanía del horizonte, pues tú ves desaparecer los barcos, aplicas el zoom de la cámara y vuelven a aparecer. Nosotros decimos, esto es cierto, pero terminan desapareciendo, y esto sucede así precisamente por ese, entre otros aspectos, por ese curvamiento de la luz, porque ese curvamiento de la luz pues te da, dijéramos así, al curvarse una visión más lejana. Entonces por eso se ve lo que según la Tierra esférica no debería de verse. Es decir, se ven a lo mejor aparecer edificios o islas lejanas o barcos que a esa distancia, según esta curvatura establecida oficial, no tendría que verse, pero es debido a este doblamiento. Pero no quiere decir que dijéramos que sea la planicie total, porque terminan desapareciendo finalmente tras una curvatura, pero una curvatura cóncava, y eso es lo que vamos a intentar aquí expresar precisamente cómo se produce esa desaparición tras la curvatura cóncava, precisamente desapareciendo la parte inferior en un principio, la parte inferior de barcos y de edificios. Entonces, para este vídeo nosotros vamos a prescindir, porque en otros vídeos lo hemos tratado, de los casos, por ejemplo, de toda la fenomenología, de la reflexión, de la refracción, de los espejismos, de Fata Morgana. Vamos a centrarnos en lo que consideramos una constante, porque, por ejemplo, la Fata Morgana es cierto que ese espejismo te hace aparecer barcos como elevados en el aire. Bien, pero esos son efectos eventuales, dijéramos así, que determinadas condiciones pues los producen. Nosotros en este vídeo no tratamos esos aspectos que dijéramos así más bien accidentales, sino los constantes, y es una constante, nosotros lo consideramos que precisamente en la mayoría de toda la fenomenología de este alejamiento en el horizonte se produce un acortamiento de la parte inferior. Por eso ese es exclusivo el punto que nosotros vamos a explicar desde la visión cóncava convexa. Entonces, repetimos, en este vídeo nosotros presentamos el marco teórico cóncavo-convexo que explicará el fenómeno de desaparición de la parte inferior de barcos y edificios cuando se produce una lejanía en el horizonte. En vídeos siguientes vamos a analizar ya casos concretos precisamente de estos barcos alejándose, cómo se produce esa fenomenología, pero en este lo que vamos a tratar es dar este marco teórico que explica este fenómeno. Entonces, aquí vamos nosotros a hacer una introducción de lo que queremos decir. En los dos esferoides, el esferoide cóncavo y el esferoide cóncavo inferior y el convexo, pues en la lejanía del horizonte se va produciendo un solapamiento precisamente del esferoide cóncavo, dijéramos así, solapándose o introduciéndose o deslizándose. Lo que queremos es que cojan la idea. Por detrás y por debajo del esferoide, de la influencia del esferoide convexo. Y entonces este alejarse por debajo, precisamente en un plano de suelo, precisamente cuando te vas metiendo o solapándote por la parte del otro o deslizándose por la parte del otro, de la influencia del otro esferoide convexo, pues lo primero que desaparece tiene que ser la parte que está más en contacto con el suelo. Eso es lo que nosotros vamos a visionar, a intentar mostrar de un modo pedagógico mediante porque pensamos que la mayoría tienen experiencia de lo que son, por ejemplo, unas escaleras mecánicas de grandes almacenes. Entonces, vamos a presentar precisamente que ese deslizamiento de la escalera mecánica, cuando llega al punto, al tope inferior, pues se produce un corte, es decir, se va introduciendo por la parte inferior
Y lo que queremos expresar es que precisamente lo que se va acortando primeramente es la parte inferior. Si aquí tenemos, por ejemplo, un barco y empieza a solaparse, la parte inferior del casco del barco o de un velero, pues es la que se va introduciendo antes y va desapareciendo antes que la parte superior, por ejemplo, de la vela. Y por eso se produce esta fenomenología, que lo vamos a ver en vídeos siguientes de modo concreto y explicativo. Entonces, nosotros presentamos aquí para que la persona interesada busque estos canales, porque en próximos vídeos vamos a analizar estos dos canales para que vean que un mismo efecto es interpretado de dos maneras totalmente opuestas. Así, poniendo el título en YouTube que estamos viendo aquí, 10 Observation Repeated Shed Over the Horizon, YouTube. Poniendo ese título en YouTube, pues encuentran este vídeo. Y en este vídeo se ve un barco alejándose y se ve cómo va desapareciendo, entre comillas, como dicen que va desapareciendo tras la curvatura. Y precisamente que nos dicen que esto es la prueba evidente de que es una Tierra redonda. Es decir, la esfera establecida, nos dice este canal. Este vídeo queremos que lo vean porque está muy bien realizado, precisamente con la temporalización que le da autenticidad. Pues bien, esa misma conclusión que llega a este canal, dijéramos así, oficialista, pues otro canal terraplanista, pues ese mismo vídeo pues nos lo expone como pruebas, como estamos viendo aquí, que veremos, lo ponemos más cerca para que vean el título. Este título lo pongan en YouTube, Barco sobre la curva, 100% desacreditada y la Tierra redonda y confirmada la Tierra plana. Entonces, para que pongan ese título y poniendo ese título encontrarán este vídeo. Y entonces este vídeo pues toma las mismas imágenes que el anterior, pero lo interpreta totalmente distinto. Lo interpreta de que precisamente no desaparecen los barcos, sino lo que se produce, como estamos viendo aquí en 3 horas 56 minutos, se produce aquí un efecto de la reflexión, y esto es lo que hace que se acorte. Esa es la interpretación. Entonces, esto es para que vean que precisamente nosotros vemos sobre todo con la mente. Es decir, si tú tienes una teoría oficial de la Tierra bola, pues tú verás una cosa, mientras que si tienes una mente establecida con la Tierra plana, pues verás otra. Por eso la mente ve más que los ojos. Pero entonces nosotros en nuestra teoría lo que queremos es coger todas las posibilidades y analizarlas completamente, porque también en estos vídeos vemos que precisamente estos interpretadores pues dejan de lado, destacan lo que les interesa, y lo que no les interesa lo dejan de lado. Nosotros decimos, precisamente nosotros, nuestro interés principal es en las pegas, para poder darles explicación. Entonces vamos a ver, intentamos que sea de un modo pedagógico lo que queremos decir, para que lleguen mentalmente a lo que hemos dicho anteriormente, de modo general, de precisamente un solapamiento o un deslizarse la esfera, la visión de la esfera cóncava tras o por debajo de la esfera convexa. Entonces nosotros hemos buscado y se nos ha ocurrido esta manera de expresarlo para que la persona lo entienda de un modo, dijéramos así, experiencial y sencillo. Todos hemos montado precisamente en este tipo, la mayoría en grandes almacenes, de este tipo de escalera eléctrica. Esta escalera eléctrica se van recogiendo sus peldaños, como vemos al llegar a este punto, cuando llegas y bajas. Y entonces después empieza ella, pues naturalmente pensamos nosotros que a seguir el recorrido por esta manera, así permanentemente mediante ese mecanismo eléctrico, es decir, seguiría esta línea. Entonces al llegar aquí precisamente en este punto empezará a introducirse
por debajo de esta parte que hemos representado en rojo, porque nosotros estamos representando siempre la concavidad en azul y la convexidad en rojo. Y aquí en medio incluso le hemos puesto nosotros, le hemos puesto color amarillo. Color amarillo para representar el éter pus o el muro de Bloch, o el tercer eje, como queramos decirlo. Entonces, precisamente, cuando la persona monta y llega, imaginémonos que sus pies serían los primeros que se acortan al ir dentro, si pudieran adentrarse por esta parte inferior. Sería lo primero que se acortarían. Entonces, este sería un recorrido, dijéramos así, convexo. Pero nosotros lo interpretamos precisamente porque la parte azul es cóncava, pues para que lo interpretemos bien en el traslado a nuestra Tierra, a la Tierra cóncava convexa, pues pondremos que el recorrido sería así, porque nosotros esto sería la concavidad, y la concavidad pues va haciendo este recorrido, es decir, las flechas irían en este sentido. Claro, en unas escaleras mecánicas pues no es ese el procedimiento, pero nosotros nos lo imaginamos aquí porque sería como se da en la Tierra, porque esto se va produciendo una curva, todo esto es una parte cóncava, entonces el recorrido sería de esta forma. Entonces, vemos aquí lo que estamos diciendo, cuando se llega aquí, precisamente la parte cóncava pues pasa por debajo de la parte convexa, y entonces existiría aquí esta parte amarilla que sería la que siempre separa ambos esferoides. Por tanto, ¿esto cómo se realizaría? ¿Cómo se realizaría en la práctica de barcos y de edificios? Pues desapareciendo por la parte inferior. Aquí estamos viendo, seguimos viendo con ese ejemplo, que ya nos lo imaginamos cómo es. Vemos que entonces esta plataforma, la plataforma cóncava, pues se va deslizando por debajo de la convexa. Entonces nosotros le hemos dicho que entonces esta sería la esfera convexa, y el éter pus estaría aquí en medio, el éter pus o el muro de Bloch. Este es el que separa siempre ambas esferas. Por eso nosotros lo hemos puesto incluso por la parte de atrás, hemos señalado aquí en amarillo estos puntos, queriendo decir que este siempre separa ambas esferas. Pero lo que nos interesa aquí destacar es que precisamente esta persona, si va avanzando, este sería lo que ella vería en la lejanía. Vería a esta altura, donde está la separación, vería que se unen estas dos líneas, que sería el horizonte. Entonces, imaginemos esta persona, para un modo vivencial, avanzando aquí, que entonces llega a este punto, y cuando llega a este punto, pues lo primero que cortaría este movimiento, pues serían sus pies. Sus pies llegarían a este punto de aquí, por eso hemos puesto aquí una especie de dientes, y entonces empezaría a cortar la figura por los pies, por la parte más inferior, por la parte que está en contacto con el suelo. Y lo último que se cortaría, iría introduciéndose todo el cuerpo por esta parte, y lo último que visualmente se percibiría sería la parte superior. Por eso precisamente se explica que los barcos y los edificios, lo primero que se ve desaparecer sea su parte inferior. Entonces, decimos, este sería la separación, el horizonte, esto sería imperceptible, el amarillo sería imperceptible, solamente veríamos estas dos líneas y veríamos cómo se va acortando los barcos por la parte inferior, porque ese es el procedimiento. Es más, veríamos que sobre todo en la parte más, veríamos cómo se alarga esta visión, veríamos que incluso los veleros se van alargando. ¿Por qué? Porque estarían aquí, su parte superior sería la última, o dijéramos, a no ser que fuese muy estrecha, pues si es visualmente, pues desaparece casi de golpe toda la figura cuando ya deja de verse, pero se va estrechando, como veremos en vídeos siguientes, y esa es la explicación. Entonces, aquí, ese mismo procedimiento que queremos hacer explicativo, pues vemos, ya pueden imaginarse, esfera cóncava azul, que sería en este caso la Tierra, o en este caso el mar, el agua, esfera convexa, el cielo, que sería en rojo, y aquí un barco que está más próximo con un velero,
cerca del observador. Entonces este velero va alejándose en la lejanía y se va alejando progresivamente. Entonces cuando va llegando aquí a este punto, a medida que se va alejando, pues vemos que su casco, la parte inferior, pues empieza a desaparecer. Precisamente por ese fenómeno que estamos diciendo, porque ya está introducida por esta parte y va dejando de verse. Pero también veremos que existe el fenómeno de que se va produciendo un alargamiento. Es decir, no es que vaya todo hundiéndose, por haciéndose más chico, hundiéndose como veremos, sino lo que nos muestran las imágenes de barcos es que la parte de la vela o la parte más alta pues permanece casi hasta el final. Y esto no nos lo explican ni los terraplanistas ni los oficialistas por qué se produce este fenómeno. Nosotros sí lo estamos explicando aquí. Permanece hasta el final y se va alargando, hasta que desaparece a veces de golpe, o a veces si es muy estrecho este mástil, si es muy estrecho, pues claro, deja de verse porque es muy estrecho. Pero si es bastante visible en veleros que son, dijéramos así, de velas blancas, pues veremos cómo existe persistentemente y se va haciendo estrecho hasta que termina desapareciendo, pero no lo vemos realmente, dijéramos así, hundiéndose completamente. Eso no es lo que vemos. Y nosotros, eso no nos lo explica nadie, pero nosotros lo explicamos aquí. Precisamente ¿por qué? Porque esta es la línea amarilla. Esta es la línea que separa ambos esferoides y esta siempre permanece a la misma altura. Y al permanecer en la misma altura, pues es lo que mantiene también toda esa visión, la mantiene al máximo. La mantiene al máximo, pero por la parte superior, porque la parte superior es la que está más en contacto con ella, mientras que la parte inferior es la que está más en contacto con la esfera que se solapa, que es la esfera cóncava. Entonces, de ahí esa persistencia. Y nosotros, en vídeos siguientes, vamos a ver precisamente que en edificios lejanos, en distintos edificios lejanos, pues vamos a ver que cuando van desapareciendo, precisamente los que terminan más en desaparecer, pues son los que son más altos. Precisamente porque la parte alta es la que es, dijéramos así, mantenida o preservada hasta el final. Entonces, aquí, si la persona medita y piensa un poco estos puntos, pues los verá totalmente lógicos, evidentemente. La parte inferior, pues es la que precisamente termina alejándose más y solapándose en ese punto central de equilibrio que forma el éter pus o el mur de Bloch representado en amarillo. Entonces, esta es la explicación que nadie nos da. Esta es la explicación y coherente y explicativa. Y entonces nosotros vamos a terminar aquí en este punto, pero queremos también hacer una mención para las personas que son de pensamiento arborescente y que avanzan más. Cuando van comprendiendo determinados puntos, pues de golpe, dijéramos así, su comprensión se agranda. Entonces decimos, lo que estamos presentando aquí es sobre todo, dijéramos, imágenes estáticas, parciales estáticas porque son, dijéramos así, más fácil de asimilar, más fácil de comprender. Pero tenemos también que decir que precisamente entre estos dos esferoides, el esferoide cielo y el rojo y el esferoide suelo azul, pues existe un movimiento de confluencia en dos puntos, porque eso es la pulsación eso es la pulsación que se produce aquí en el punto amarillo. Y entonces, en ese movimiento, ¿cuál sería precisamente el modelo matemático o el modelo de geometría sagrada que representaría precisamente ese movimiento que se va produciendo entre las dos esferas? Pues sería ni más ni menos que un movimiento espiraloide. Sería la espiral phi, porque la espiral phi, y las personas que también estudian geometría sagrada verán que el número de oro que estaría en el centro de la espiral phi precisamente representa que nunca se llega a él. Precisamente eso es, dijéramos, de modo matemático lo que está pasando. Tú nunca puedes llegar precisamente a este centro de la creación, que es la línea amarilla. Y eso es lo que pasa, y nosotros en otros vídeos sobre geometría sagrada, pues, y matemáticas vorticiales, pues hemos estado exponiendo y vemos que precisamente cuadra aquí, cuadra perfectamente. Por eso nosotros decimos, la teoría cóncava convexa no es solamente una teoría de la forma de la Tierra o de la forma del cosmos, sino es también
una teoría de toda la totalidad que nos hace comprender de un modo simple pero muy profundo, la verdad de esta realidad que habitamos. Y nosotros volvemos a recordar que lo más regocijante para nosotros es saber que precisamente estas mismas leyes que se producen tanto en toda la vida vegetal, animal y todo el movimiento del sol, etcétera, etcétera, y de las ondas y de la escala musical, etcétera, etcétera, pues es lo mismo que se produce en el centro, en el punto central que está próximo a nuestro corazón físico, porque ahí es donde está emitiendo la fuerza le podemos dar distintos nombres, dijéramos así, más ascéticos, la fuerza de la fuente creativa original. Y eso a nosotros pues nos da regocijo y también nos da esperanza, dijéramos, en este mundo de oscuridad. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.